para mantener la expectativa en medio de la dificultad. Pero yo le estoy hablando aquí a gente valiente. Yo estoy rodeada de hombres y mujeres valientes. Yo estoy rodeada de gente que no retrocede. Yo estoy rodeada de gente que le cree a Dios esperanza contra esperanza. Amén. Continuamos con la serie acerca de valientes. Valientes. A veces es difícil ser valiente, ¿verdad que sí? No es cuestión de ponerse una camiseta, ni poner ahí /valiente. A todos en algún momento las cosas no nos han salido bien. ¿O me equivoco? Todos en algún momento hemos recibido un momento en donde pensamos que íbamos a tener éxito en algo, pero no fue así. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Generalmente recibimos lo que no esperamos, porque usted no va a emprender algo para no tener éxito, ¿verdad que sí? Entonces se apodera de nosotros un sentimiento que es muy conocido por todos y todas aquí, pero que es muy temido también. Y ese sentimiento se llama fracaso. Se llama fracaso. ¿Qué es el fracaso? Es recibir un resultado adverso de algo que pensábamos que iba a estar bien o que saliera bien. La definición más sencilla de fracaso es no tener éxito. Así, no tener éxito. Pero encontré una definición que me llamó mucho la atención. Y esta definición habla de una embarcación que tropezó con un escollo. Una embarcación que tropezó con algo que no esperaba y que entonces se desboronó, se hizo pedazos, se quebrantó, se deshizo. Se la voy a volver a repetir. Fracaso lleva la semejanza de una embarcación que tropezó con un escollo, con un obstáculo, y que al tropezar con ese obstáculo se desboronó, se hizo pedazos, se desmenuzó, se quebrantó. Y me llamó mucho la atención porque esta definición ejemplifica muy bien cómo muchas veces nos sentimos cuando usted ha puesto sus expectativas en algo o en alguien y esas expectativas no se cumplieron. Cuando algo que tendría que haber salido bien, no salió bien. Cuando algo que tuvo que haber funcionado, sencillamente no funcionó. Y lo más doloroso de todo esto es que muchas veces también ponemos todo nuestro empeño para que las cosas funcionen, pero no funcionaron. Entonces nos sentimos fracasados. El problema es que ese fracaso muchas veces lo tomamos como algo personal y no decimos el negocio fracasó, sino que decimos yo fracasé en ese negocio. No decimos el matrimonio fracasó, sino yo fracasé en mi matrimonio. Si hay algo que usted tiene que tener claro hoy, es no confunda un tiempo de fracaso con ser un fracasado o una fracasada. Son dos cosas diferentes. Todos hemos tenido tiempos
Todos hemos vivido temporadas en que las cosas no nos salen bien, y a veces son todas las cosas, ¿verdad que sí? A veces es una, es otra, pareciera que se alinean. Todos hemos vivido momentos en que las cosas no salen tal cual nosotros estuviésemos esperando. No dieron el fruto que nosotros estábamos esperando. Todos tenemos tiempos y temporadas en donde el fracaso nos acompaña, pero eso no quiere decir que yo tenga que tener una vida acompañada siempre por el fracaso. Amén. Y es que generalmente cuando estamos en esta situación nos enfocamos en lo que hemos perdido, cuando deberíamos enfocarnos en lo que hemos aprendido. Porque todo fracaso enseña. Pero mire, si usted fracasó en algo, significa que usted lo intentó. Significa que usted tuvo la fe necesaria y suficiente para atreverse a correr el riesgo de intentar que algo funcionara, aunque muchas veces se ha estado consciente que había muy pocas posibilidades de éxito, pero usted lo intentó. Amén, usted lo intentó. Recordemos la historia de Pedro. Recordemos esa historia que prácticamente todo el mundo la conoce, pero la conoce desde una connotación negativa. Vamos a Mateo 14, del 22 al 29, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es que a veces el viento nos es contrario, ¿verdad que sí? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Todos conocemos esta historia. ¿Hay alguien aquí que no la conozca? Que levante la mano. Todos la conocemos. Resulta que los discípulos estaban muy cansados. Habían ministrado y habían dado de comer a una multitud. Muy probablemente pensaron: ya nos vamos a ir a acostar. Qué rico, ahora me meto a Netflix a ver una serie. Ahora reviso el WhatsApp. Ahora me meto a Facebook. Pensaron ellos que después de ministrar venía el descanso, pero estaban equivocados, porque el Señor los llama y les dice que se metan en la barca, porque van a pasar al otro lado. Necesitan ir al otro lado, métanse en la barca. Resulta que el lago donde estaban, el lago de Genesaret o Genesaret, por sus condiciones geográficas, era un lago que de un momento a otro en él se hacían grandes tormentas. La tormenta no avisaba, el lago podía estar en calma, pero de un momento a otro se levantaban grandes tormentas, porque la condición geográfica del lago más los vientos hacía que esto fuera propicio. Los
discípulos lo sabían, porque muchos de ellos eran pescadores, pero aún así se meten en la barca. ¿Y sabe por qué se meten? A pesar del cansancio, a pesar de que muchos de ellos querían descansar, porque tenían un compromiso con Jesús. La pasión y el compromiso son los que te mantienen sirviéndole al Señor. Amén. Yo sé que aquí hay mucha gente que me entiende, porque yo sé que aquí hay mucha gente apasionada por servirle al Señor. Vamos otra vez al versículo 25. Al versículo 25. Dice, este versículo 25 dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Ponga atención aquí a dos hechos. En la otra tempestad, Jesús estaba dentro de la barca, pero ahora Jesús no estaba aquí. Jesús no estaba con ellos. Jesús estaba en la montaña. Donde quiera que usted esté, Jesús le ve. Amén. Y a veces no sentimos que Jesús está en la barca con nosotros, pero Él nos está viendo. Amén. Y Él tiene el control absolutamente de todo. Y dice que Jesús se aparece. Ellos piensan que era un fantasma, porque había una tradición en el pueblo que justamente a esa hora las personas que habían muerto ahogados salían y empezaban a caminar por el mar o el lago donde ellos habían muerto. Imagínese usted el miedo que tenían ellos, viendo a alguien caminar sobre las aguas. Pero Jesús se identifica, les dice: yo soy, tranquilos, no tengan miedo. Quiero que vayamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Porque en el Evangelio de Marcos es relatado esto mismo, pero el relato es diferente. Vean ustedes. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras Él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Y se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados. Yo no sé si usted notó la diferencia entre los dos relatos. Número uno, Marcos no menciona a Pedro para nada. No menciona lo que pasó con Pedro. Me imagino yo que tal vez Marcos dijo: ¿y para qué lo voy a escribir? Si de por sí Pedro lo que hizo fue hundirse. ¿Verdad que sí? Porque de verdad que es muy interesante ver cómo lo relata Mateo, cómo lo relata Marcos, y cómo Marcos no menciona absolutamente nada. Hay otro hecho curioso, el versículo 48. El versículo 48, póngame en el versículo 48 ahí, por favor, de Marcos 6. Dice: en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar,
pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Dos hechos curiosos. No menciona nada de lo de Pedro, pero aquí dice que Jesús iba a pasarlos de largo. Estaban ellos acá, Jesús está acá y yo me imagino que Jesús hizo como así. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? Yo me imagino también que Jesús quiso probar y ver, a ver, ¿cuál de ellos va a tener la fe suficiente para salir de esa barca, para retar al viento, para retar a la tormenta, para retar todas las leyes de la naturaleza? Voy a ver quién se atreve. A los ojos de muchos de nosotros, y me atrevo a pensar hasta de los mismos discípulos, lo que hizo Pedro no tuvo éxito. Lo que hizo Pedro fue fracasar en un intento. Pero yo me pregunto y les pregunto, ¿quién de los demás en esa barca intentó siquiera hacer lo que Pedro hizo? Es que juzgamos muy rápidamente, ¿verdad que sí? Ninguno tuvo la fe para hacerlo, solo Pedro. Pedro tuvo la fe, la valentía, la osadía, porque no era solamente salir de la barca, enfrentar la tormenta, saber que nadie había podido caminar sobre las aguas, ningún humano, pero Pedro lo intentó. Es que según la perspectiva suya de lo que es fracaso, según lo que usted vea como fracaso, así va a ser la lección de vida que vamos nosotros a aprender. Porque ¿pensó Jesús que Pedro era un fracasado? No. Yo me imagino que en el corazón de Jesús dijo, yo sabía que era Pedrito. Yo sabía que Pedro lo iba a hacer. Caminó unos instantes, yo no sé, 5 minutos, 10 minutos. Yo no sé cuánto caminó Pedro, pero lo que haya sido, eso fue un éxito. El problema es que nosotros nos fijamos solamente en lo negativo. Pero Dios está llamando a una generación que se atreva a creerle, a caminar sobre las aguas aún en medio de la tormenta. Dios está llamando a una generación de valientes que salgan de la barca, que salgan del lugar cómodo, que salgan del lugar seguro y que tengan una fe sobrenatural para creerle a Dios. Amén. Y creerle por todo. Yo me imagino los comentarios en la barca. Viste, se quiso lucir. Es que él siempre queriendo hacer cosas. Yo me imagino a todo el mundo criticándole, pero yo me imagino también el corazón de Jesús diciendo, es que él tiene mi ADN, es que él tiene una fe grande, es que él traspasó todas las leyes. Amén. Pero viene la crítica. No critique a alguien que intentó hacer algo que usted no ha intentado. ¿Sabe cómo se llama eso? Envidia. Se llama envidia. Porque aparecen los criticones y los de tengo que hacerte una crítica constructiva. Yo no le acepto críticas constructivas a nadie que no ha construido nada. Enséñeme lo que usted ha construido y ese le va a dar a usted el poder para criticarme a mí. Porque critican pero no hacen. Critican pero no se atreven. Critican pero no son valientes. ¿Sabe por qué muchas veces no intentamos hacer algo? Por lo que la gente diga. Por lo que la gente piense. Pero Pedro no pensó en nada de esto.
dijo, yo quiero hacer lo que Él hace, y lo hizo. Lo hizo. El problema es que muchas veces en el camino nos desenfocamos. Yo no sé, yo me imagino que en la barca le empezaron a gritar, Pedro, eso no se puede hacer. Pedro, usted está loco. Pedro se va a hundir. Sus proezas de fe nadie las va a entender. Sus proezas de fe las entiende Dios y usted nada más. Sea valiente para escuchar únicamente la voz de su Dios y tápese los oídos para lo que diga la demás gente. Amén. Porque es más fácil no hacer nada que hacer. Y el que, mire, el que nunca arriesga tampoco logra nada, absolutamente nada. Y muchas veces, le vuelvo a repetir, no logramos nuestros objetivos a pesar de haber hecho todo lo posible. Y claro que eso duele, pero lo intentaste. Amén, lo intentaste. El fracaso no siempre es malo, ya que muchas veces el fracaso nos enseña sobre nosotros mismos. ¿Qué áreas tenemos que crecer? ¿En qué áreas tenemos que madurar? ¿En qué áreas tenemos que depender más del Señor? ¿Qué áreas tenemos que confiar primeramente en Él? Y lo que si otros llaman fracaso, te llevó a encontrarlo a Él, no tuviste pérdida, tuviste ganancia. Amén, tuviste ganancia. Recuerde algo siempre, todo fracaso es temporal. Usted decide si vive en el fracaso o si le da vuelta a la página y empieza a escribir una nueva historia. Amén, una nueva historia. Vámonos a Isaías 54:7. Vea qué lindo. Este versículo es muy lindo. Es muy, muy lindo. Dice, por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. Ay, ¿usted le cree, Claudina? ¿Quién más le cree? Con Claudina también le creo. La otra traducción dice, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a recogerte. ¿Quién dice amén? La otra traducción dice, solo por un momento te dejé abandonada, pero con gran ternura te aceptaré de nuevo. Amén. Pero si yo le digo a usted que la traducción está equivocada, que la traducción se equivocó, no lo digo solo yo, lo dicen los grandes estudiosos, que lo que dice este versículo es esto: por un breve momento dejé que pensaras que te había abandonado. Mire, se me eriza todo. Por un breve momento dejé que pensaras que te había abandonado. Es un breve momento, amén, que nosotros pensamos en nuestra humanidad, que Dios nos dejó. Es que Dios me está hablando a mí y yo sé que Dios le está hablando a usted también. Es por un breve momento que nosotros pensamos, que nos imaginamos que Dios nos ha abandonado, pero te recogeré con grandes misericordias. Y yo digo amén, amén y amén. Después de que algo no sale bien, después de que nos hemos invertido en algún proyecto y no salió bien, porque nadie invierte en proyectos para fracasar. El proyecto de la vida, nadie invierte en su vida para fracasar. El proyecto del matrimonio, nadie dice, ay, me caso, pero mañana me divorcio. Bueno, no sé si habrán casos, la verdad. Nadie dice, me voy a casar para fracasar. Los hijos son proyectos en la vida. Nadie dice, voy a tener hijos para que fracasen, ¿verdad que no?
Ese no es nuestro pensamiento y ese no es el pensamiento de Dios. Pero Satanás, el enemigo, pone en nuestra mente: de esta no vas a poder salir. Siempre va a ser así. Ni siquiera lo vuelvas a intentar porque te va a pasar lo mismo. Ni siquiera lo vuelvas a intentar porque no lo vas a lograr. Le voy a decir algo y se lo voy a decir en español para que me entienda. Amén. ¿Listos? Mientras más grande sea lo que Dios tiene para usted, más grande será tu preparación. Se lo voy a decir otra vez. Mientras más grande sea lo que Dios tiene para su vida, más grande va a ser tu preparación. Y en esa preparación te vas a equivocar. Y en esa preparación vas a fracasar. Y en esa preparación muchas veces las cosas no van a salir como las has tenido planeado. Y vas a tropezar. Pero vea, Proverbios 24:16 y Deuteronomio 8:2. Porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿qué? A levantarse. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Es que el Señor no te va a tener postrado, postrada para siempre. Deuteronomio dice, vea qué lindo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Diga, lecciones de aprendizaje. Porque del desierto aprendemos a confiar en Él, aprendemos a depender de Él, aprendemos que tenemos que dejar en el desierto aquello que sea un estorbo para que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Así que del desierto se aprende. El desierto no es un fracaso. Fracaso es que usted, habiendo pasado por el desierto, se vuelva a meter al desierto. Fracaso es que usted, habiendo estado en el valle de sombra de muerte, se devuelva y no se siente en la mesa de la recompensa. Fracaso es que cuando veas la tormenta te dé temor y te devuelvas y no pases al otro lado, o te quedes en la orilla y en la orilla nada pasa. Eso sí es fracaso. Entonces nos llega la pregunta: ¿cómo pude dejar que esto pasara? ¿Verdad que sí? Viene la culpa, viene la condenación, viene la autocrítica. ¿Cómo pude dejar que esto pasara? Cuando la verdadera pregunta tendría que ser: ¿qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar? Son dos cosas diferentes. La primera pregunta: ¿cómo pude hacer? ¿Qué fue lo que hice para que esto pasara? ¿Cómo llegué yo a esto? Es condenación para usted mismo. La otra me desliga del pasado y me enfoca hacia el futuro. ¿Qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar? Amén. En la primera hay culpa. En la segunda me enfoca a mí a revisar qué fue lo que hice o dejé de hacer que no estuvo bien. De nada ayuda la autocompasión. De nada ayuda la culpa. Sacúdase. Hay un dicho que dice que uno no puede llorar sobre leche derramada. Sí, ya no podemos. Pero sí podemos construir. Sí podemos empezar a hacer las cosas diferente. Amén. La autocompasión y la culpa añade al fracaso más fracaso. Ahora, el motivo del fracaso pueden ser muchos. Puede ser que usted haya tenido el protagonismo de ese fracaso, o puede ser que se debió a factores externos. Si se debió a factores externos,
donde usted no tuvo el control, la próxima vez busque tener el control de esos factores que se salieron de su control. ¿Me explico? Y esto aplica a todo. Esto aplica a la vida cotidiana y esto aplica a una empresa, a un negocio. Pero si esto se debió a nosotros, a nuestra desobediencia, entonces tenemos que hablar de esta historia. Por favor, váyase al libro de Josué. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. La historia de Jai, la ciudad de Jai, el fracaso de Jai. Israel venía de vivir una gran victoria. Había conquistado la inconquistable ciudad de Jericó. Una ciudad cuyos muros eran enormes. Y entre más grande y más fuerte el muro, la ciudad era impenetrable. Pero Dios les da una estrategia. A la vista del hombre, podríamos decir que hasta ridícula. El pueblo de Israel venía del desierto, no tenía armas. La palabra dice que se les había olvidado la batalla y se tenían que enfrentar primeramente con esas murallas. Pero cuando Dios te da un plan, aunque te parezca ridículo, aunque parezca descabellado, si usted sigue el plan de Dios, usted nunca va a experimentar un fracaso. Amén. Y tienen la victoria. Entonces se sintieron muy confiados. Diga, cuidado. Cuidado. Porque cuando ese sentimiento de confianza se anida en nuestro corazón, muchas veces perdemos la perspectiva. Abrimos puertas y es donde el enemigo entra y ataca. El éxito de Jericó fue rotundo. Ellos no tenían por qué pensar que les iba a ir mal. No existía siquiera esa posibilidad. Y es que a veces suponemos que nos tiene que ir bien. No suponga. ¿Sabe cuál es el peligro de suponer? Que ya no nos esforzamos. Aplica al matrimonio. Voy a hablar desde mi perspectiva de mujer, que no es lo que a mí me pasa, ni es lo que vivo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero a través de las consejerías me he dado cuenta. Cuando la mujer me dice, pastora, es que yo desconozco a este hombre. ¿Cómo? ¿Y ustedes fueron novios? Sí, 7 años. ¿Y qué pasó? Que fue una cosa de novios y otra cosa es de esposo. De novios me chineaba, de novios me cuidaba, de novios estaba atento de mí, pero nos casamos y cambió. Ya no hay un esfuerzo para conquistar. Yo quiero decirle, varón, cuidado y fracasa por eso. Amén. Porque siempre nos tenemos que esforzar. Ah, usted puso un negocio, le fue muy bien en el negocio. Entonces usted se va y descuida el negocio. El ojo del amo engorda el caballo. Es así, ¿verdad? Así es, el ojo del amo engorda el caballo. No se esfuerza. En todo, en lo que usted se esfuerce, usted va a tener éxito. En todo en lo que usted invierta, usted va a tener éxito. Amén. Pero a veces suponemos, entonces no nos esforzamos. Y Josué supuso
que Jaí era un enemigo pequeño. Qué equivocado estaba. No hay enemigos pequeños. Vuelvo al matrimonio. Las pequeñas zorras que habla Cantares son zorras que no se ven, que están debajo de la tierra. Y el agricultor llega y ve lo que sembró y lo ve lindo, verde, bonito. Pero al día siguiente, sin un aviso, se vuelve a asomar y aquella plantación está seca. De esa plantación no quedó nada. ¿Por qué? Porque las pequeñas zorras viven debajo de la tierra y se comen la raíz. Cuidado con las pequeñas zorras que destruyen relaciones, que destruyen matrimonios. ¿Quién dice amén? Y esto le pasó a Josué. El fracaso no depende del tamaño del enemigo, ni depende inclusive de nuestras propias debilidades. Fracasamos cuando no metemos a Dios en nuestros planes. Fracasamos cuando hacemos alianzas incorrectas. Fracasamos cuando retenemos lo que es de Dios. Ahí se fracasa cuando empezamos a depender más de otros y de otras cosas que de Dios mismo. Fracasamos cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. Fracasamos cuando yo no alineo mi voluntad y mis planes con la voluntad y los planes de Dios. Y esto nos hace caer en manos del enemigo. Salmo 139, 24. Salmo 139, 24 dice: fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. ¿Sabe qué? Subraye este salmo, póngalo enfrente de la licuadora, de la batidora, de la refrigeradora, para que no se nos olvide. Fíjate si voy por un camino que te ofende. Llámame la atención, corrígeme si estoy haciendo algo que te ofende. En esta oportunidad, Israel fue derrotado por un enemigo que consideró pequeño. ¿Por qué? Porque alimentaron el ego. Porque venían de tomar la impenetrable Jericó. Entonces pensaron: esto es pan comido. ¿Cuántas veces el pan comido te come? ¿Cuántas veces sos la comida del pan comido? No suponga, le vuelvo a repetir, ningún enemigo es pequeño. Ya Dios había dado claras directrices de lo que se tenía que hacer. Vamos a Josué 6, 18 y 19. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Ya Dios había sido claro. Ya había dado las directrices. No podían tomar ¿qué? Nada. ¿Y nada qué es? Nada. Dice: el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Principio del diezmo. Ahí era el diezmo. Si ellos hubiesen obedecido, muy probablemente los planes de Dios era que a partir de ahí no había batalla, iban a tener solamente victoria, iban a entrar nada más a poseer. Pero a veces pensamos que los planes y las estrategias que tenemos nosotros son mejores que los planes y las estrategias de Dios. Diga, qué equivocado. Pero ¿qué hicieron? Josué 7:1. Josué 7:1. Dice así: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán
hijo de Carni, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había determinado para el exterminio. Nunca falta uno, ¿verdad? Dice, este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Cuidado, usted provoca la ira de Dios. Este hombre la provocó. Este hombre fue desobediente. Es que muchas veces tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Amén. Usted sabe lo que usted tiene que hacer para tener éxito, pero no lo hace. Y usted cree que puede engañar a Dios, que lo puede tener contentico. Voy a tener contentico a Dios con esto. Porque fue lo que yo decidí, no lo que Dios tiene establecido. Y cuando yo le doy a Dios algo que Él no me ha pedido, ¿cómo se llama? Fuego extraño. Y las cosas se hacen como Dios dijo que se hicieran, no como a nosotros nos da la gana. Amén. Josué 7:5. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido hasta la puerta de la ciudad, hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Una ciudad pequeñita, una ciudad, según el pensamiento de Josué, facilita de ganar. Les invade a todos una sensación de temor y de fracaso, porque nadie está preparado para esto, porque nadie está preparado para el fracaso. Le vuelvo a repetir, nadie emprende nada para fracasar. Amén. Acán nunca consideró las consecuencias de su pecado, nunca, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y antes de criticar tanto a Acán, volvamos a ver para adentro, porque a todos nos ha pasado en algún momento. Lo primero que tenemos que reconocer nosotros es que tenemos que tener una obediencia plena al Señor, porque 99.99 de obediencia es desobediencia. Y tenemos que reconocer que somos el blanco del ataque del enemigo y la tentación está al acecho. Acán quitó sus ojos del Señor, pero no solo Acán, Josué también, porque Josuecito no se quita. Mire, la palabra del Señor nos lo advierte el día de hoy, primera de Pedro 5:8, porque el pecado o el fracaso de Jaí se pudo haber evitado. Dice, practiquen el dominio propio. Diga, dominio propio. Y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo pecado no se hubiese cometido si nosotros practicamos el dominio propio. No todo lo bueno, no todo lo bonito te acerca a Dios. Si lo bueno o lo bonito contradice lo que dice Dios, ni es bueno ni es bonito, es pecado. Y la consecuencia del pecado es muerte. Todos cometemos errores, todos. Muchos de esos errores se pueden evitar obedeciendo al Señor, antes que a nuestros propios deseos. Amén, amén. Josué no consultó a Dios, se dejó llevar por el criterio de otros. Vamos a Josué 7, del 2 al 4. Mire, si a Josué le pasó, no nos va a pasar a nosotros. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jaí.
lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y dieron el siguiente informe a Josué. Mire, Josué estaba familiarizado con los malos informes, ¿verdad? No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos ahí. Esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Consultó a los hombres, pero no consultó a Dios. Por esta razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero estos salieron huyendo ante los de Jai. ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? Muchas veces para nosotros es más importante la opinión de otros que lo que Dios ha dicho. Ahí sí viene el fracaso. Vea qué gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios, lo que vimos en Jericó, a lo que pasó en la ciudad de Jai. Jericó era más grande, Jericó era más fuerte. Entonces, ¿por qué fueron derrotados en Jai? Sencillamente porque Dios no estaba con ellos. Entienda que la diferencia entre éxito y fracaso es que Dios esté. ¿Quién dice amén? Los oigo muy calladitos. ¿Están entendiendo? Sí. Amén. Dios está hablando. Amén. El que te haya ido bien en el pasado no garantiza que te vaya bien en el presente. Dios tiene que estar en el pasado como Dios tiene que estar en el presente y en el futuro, porque necesitamos de Dios siempre. Diga siempre. Y a Josué se le olvidó que es Dios quien nos da el éxito en la batalla. Manténgase enfocado en el poder de Dios, no en el suyo. Porque si nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer, nos llenamos de orgullo y de vanagloria. ¿Y sabe cómo se conoce a los orgullosos? Como los hijos de Leviatán, los hijos del diablo. Porque por eso fue que cayó Lucifer, por el orgullo que había en su corazón. Vamos a 2 de Corintios 12:9. Lo que dijo el apóstol Pablo. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esta es una traducción. Vamos a la otra. Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Y no sé, la otra dice: pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que donde usted sea exitoso, exitosa, recuerde, no es por usted, no es por su conocimiento, no es porque usted haga bien las cosas, es que Dios camina con usted. A Él le tenemos que dar toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. Amén. ¿Qué puedo hacer para que no se repita el fracaso? Josué 7:6. Ante esto, Josué rompió sus ropas, se postró rostro en tierra ante el arca del Señor y permaneció allí hasta la tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo y echaron ceniza sobre su cabeza. No era momento de buscar excusas, era momento de buscar a Dios. No busque excusas, no busque culpables. Es que fue ella, porque ella no me trataba bien, porque el arroz se le quemaba, porque no sabía hacer el rice and beans, porque le ponía mucho panameño. Somos buenos para las excusas. Que es culpa del gobierno,
que es culpa de mi papá y de mi mamá. Sacúdase de eso. Las excusas no le van a llevar a usted a ningún lado. Mejor buscar a Dios, buscar de su presencia, buscar de su perdón. Amén. Cuando tenemos un fracaso, no podemos perder la perspectiva que le pertenecemos a Él, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Él ha puesto su sello sobre nosotros, y que si nosotros vamos a Él con un corazón humilde, contrito y humillado, asumiendo nuestras propias responsabilidades, Él siempre nos dará una segunda oportunidad. Amén. Mira, hay un versículo en la historia de Jacob. Esto no está en las citas, pero es Génesis 28:15. En la historia de Jacob hay muchos fracasos. Pero el Señor le dice a Jacob en Génesis 28:15, le dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios no te va a dejar a mitad del camino. Si Él estuvo desde el principio, Él va a estar hasta el final. Lo que pasa es que vamos a ser procesados, vamos a tener lecciones que aprender. Amén. Vamos a tener que responsabilizarnos de nuestros propios hechos, pero nada de eso detiene el plan y el propósito que tiene Dios para tu vida y para la mía. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Josué y para su pueblo? Josué 7:10. Y el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Ay, qué grosería. No. Hay tiempo para llorar. Hay tiempo para lamentarse. Pero hay tiempo en que usted se tiene que levantar. Hay tiempo en que usted se tiene que sacudir. Hay tiempo en que usted tiene que aprender. Entre más tiempo pases en el suelo, menos vas a poder empezar de nuevo. Así que si alguien aquí siente que algo no le ha salido bien, si alguien aquí se ha sentido fracasado, fracasada, el mensaje de hoy es: levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Vamos, levántate. Amén. Todavía hay muchas peleas que dar. El Señor le estaba diciendo a Josué: falta mucho que conquistar, falta mucho que vivir. Yo no he terminado contigo, ni he terminado con el pueblo, pero levántate. Levántate de la conmiseración, levántate de la culpa, levántate del fracaso. Y recuerda Romanos 8:1: ninguna condenación. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La otra traducción dice: no hay condenación para los que están unidos a Cristo. Sacúdase de la condenación. No se deje llevar por la crítica. Amén. Pero no siga cometiendo los mismos errores que te llevaron a fracasar. Que esos errores sean solamente para aprender. Que esos errores sean únicamente para no volver a pasar por ahí. Para reconocerlos, para trabajar en ellos. Porque si no aprendemos de los errores, estamos condenados a volverlos a repetir. Y le vuelvo a repetir: seamos sinceros con nosotros mismos. Que fue fulano, que fue mengano, que el dólar, que subió el precio de los chayotes y es por los chayotes. No. Asumamos nuestra propia responsabilidad. Porque nada de la conmiseración te sirve para empezar de nuevo. Recuerde firmemente: si usted fracasó hoy, esto no implica que usted vaya a fracasar mañana. Amén. Porque Dios tiene planes para cumplir en su vida. Si usted fracasó hoy, no significa que Dios le ha abandonado, porque Él sigue teniendo el mismo plan para usted. Amén. Quien no arriesga, tampoco logra nada. Que Dios no ha terminado contigo. Es que Dios no ha terminado contigo. Es que Dios no ha terminado contigo. Es que Dios no ha terminado contigo. Amén. Es que Dios no ha terminado contigo. ¿Qué tengo que hacer para no fracasar? Se lo he dicho: cambia de mentalidad.
empiece a ver las cosas de una manera diferente. Responsabilícese. Pídale siempre dirección a Dios. Deje alianzas incorrectas. Amén. Mire, muchas buenas historias empezaron con fracaso. Le cuento, Mozart, que hizo esa música preciosa. Un emperador le dijo que la música de él era muy ruidosa a Mozart. Mire, a Tomás Alva Edison fue catalogado por sus profesores como un niño que no podía aprender. Un niño, seguramente si hubiera nacido en este tiempo le dicen autista, porque ahora todos son autistas. Artistas. Einstein, dijeron que nunca llegaría a nada. Ya voy terminando. ¿Cuál fue la diferencia? Que ni ellos ni sus mamás creyeron lo que decía la gente. Usted tiene que creer en Dios, pero usted tiene que creer en usted mismo también. ¿Sabe por qué? Porque Dios cree en usted. Él tiene la fe en usted. ¿Y qué me dice de Jesús? ¿Qué me dice de Jesús? Desde el punto de vista humano, desde el día 1, aquello fue un fracaso. Y los sabios de Oriente, que no eran 3, era toda una tribu de Irak. Y no eran magos, eran sabios de Oriente. 3 años y resto hicieron un viaje, guiándose por el cielo. Y el cielo les decía que había nacido un rey. 3 años. Pasaron desiertos, tuvieron frío, tuvieron calor, no comieron bien, dejaron a sus familias, no se bañaron bien, no habían servicios sanitarios. O sea, imagínense, 3 años y medio. Y muy probablemente la expectativa era, vamos a llegar a un palacio, porque había nacido un rey. Nos va a recibir una corte. Vamos a ver a un niño acostado en una cama de oro, hijo de reyes y de una princesa. Pero ¿qué pasó cuando llegaron? ¿A dónde los guió la estrella? Un establo. ¿Qué fue lo que vieron? Una familia pobre. ¿Qué fue lo que vieron? Un niño que no tenía nada. Dígame usted cómo se sintieron. Es como que si a usted le digan, váyase de aquí a Guapiles y ahí le tengo un carro último modelo. Usted llega a Guapiles y le tenían el último modelo de hace 1960. Ese es el último modelo. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Engañado. Todo ese viaje para esto. Pero ese fue el momento de los sabios de Oriente. O lo consideraban un fracaso y se devolvían, o entraban a rendirle honor al rey que estaban viendo. Y crece Jesús. Y el pueblo esperaba un rey militar. Alguien que viniera con poderío político, militar y económico. Sí, ese es Jesús, el rey, el que nos va a sacar de la pobreza. Pero Jesús llegó a hablar de amor. Habló de paz y ellos querían guerra. Habló de perdón y ellos querían venganza. Habló de poner la otra mejilla y el pueblo no quería oír eso. Querían oír otra cosa. ¿Cómo lo consideraron? Un fracaso. Este Jesús es un fracaso. Este Jesús no vino a llenar nuestras expectativas. ¿Y qué me dice de sus últimos días? Marcos 14:50. Sus últimos días.
con ese cuerpo lleno de llagas. Le arrancaron la barba con aquel casco de espinas. Entonces, ¿qué dice? Todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Por qué? Un fracaso. Este Jesús fue un fracaso. Y cuando lo vieron crucificado, que había muerto, muchos de ellos dijeron: y por él dejamos nosotros a nuestra familia, y por él nosotros también fuimos vituperiados. Fracaso. Pero es que ante los ojos de Dios, muchas veces el fracaso nuestro es nada más un plan de Él para llevarnos al éxito. ¿Qué pasó con Jesús, el fracasado? Resucitó. Es que era parte del plan de Dios. Es que no entiendes que el fracaso muchas veces también es el plan de Dios. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y hoy 24 ancianos le están adorando. Y hoy tiran sus coronas delante de Él. Y hoy está en la gloria del Padre. Y hoy es celebrado en todo el mundo. Jesús, el que para muchos fue fracasado. No. Venció a la muerte. Venció el pecado. El plan del Padre tuvo éxito. Póngase de pie, por favor. No se deje llevar por lo que usted ve. No se deje llevar por lo que piensa usted o por lo que le digan otros. Te vuelvo a repetir, tal vez ese fracaso que has experimentado es una lección para que llegues al éxito. Amén. ¿Cómo se ha sentido usted? Porque aquí hay gente que no le ha ido bien. Hay gente que ha puesto negocios y no les ha ido bien. Hay gente que no le ha ido bien en el matrimonio. Hay gente que no le ha ido bien en los proyectos de vida, que no le ha ido bien con los hijos. ¿Quisiera usted hacer hoy lo que hizo Josué y presentarse delante del altar? A alguien le digo hoy en el nombre de Jesús: dale una oportunidad a Dios. Es que a alguien de verdad, a alguien Dios le está hablando: dale una oportunidad a Jesús. El mal tiempo no es para siempre. La tormenta no es para siempre. La oscuridad no es para siempre. Aprende de este tiempo, porque este tiempo es el que forma a los valientes. Venga, entréguele eso al Señor. Entréguele ese negocio que no funcionó, ese matrimonio que no funcionó. Entréguele las metas que usted piensa que no se van a cumplir, porque en Dios sí se cumplen. Amén. Sacúdase, levántese. Usted que ha estado postrada, levántese. Amén. Sacúdase de la compasión. Sacúdase de la culpa. Sacúdase de la vergüenza. Usted no tiene por qué tener vergüenza. Usted lo intentó. Puede ser que hoy no funcionó, pero mañana sí, porque usted va con una lección de aprendizaje. Y pídale al Señor, como en el Salmo 139 que leímos: fíjate si voy por un mal camino. Corrígeme para volver nuevamente a tu plan. Amén. Pero venga, pase aquí adelante, traiga ese proyecto, traiga esa emoción, traiga ese estado de ánimo y deje que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer.